Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Sexualidad en tu propia voz, Mujeres, por Radio Educación 96.5 de FM y en 1060 de AM. Te saludamos Ángeles Medina y Edith Rojas. Como cada semana, agradecemos tu compañía por estas frecuencias radiales en las redes sociales, en Facebook y en el canal de YouTube o a través del podcast que está disponible en www.medioradio.edu.mx. Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. También este programa ustedes lo encuentran en las plataformas de iVoox y en Spotify. Ustedes nos pueden encontrar como sexprovoz.mujeres. Bueno, pues queremos agradecerte por permitirnos acompañarte. Te recordamos que Sex Mujeres es un espacio radiofónico que nos permite dialogar sobre nuestro desarrollo personal y profesional. También platicamos de diversos temas que giran en torno a la sexualidad y al papel actual de las mujeres en la sociedad. En el programa de hoy vamos a conversar con una amiga sexóloga sobre una convocatoria literaria que nos invita a reflexionar sobre cómo la movilidad forma parte del ejercicio de los derechos sexuales, la autonomía y la libertad de las mujeres. Quédate con nosotras la próxima hora. Recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Así es como puedes ponerte en contacto con nosotras. Síguenos en las redes sociales. Nos interesa conocer tu opinión o también sugerencias para próximas emisiones. Y en lo que ustedes se animan a escribirnos, nosotras vamos a dar la bienvenida a Belia Arroyo. Ella es licenciada en Derecho, sexóloga, erotóloga, coach de pareja, especialista en neurociencias y escritora. También es conferencista, tallerista a nivel internacional, creadora de Mujer Fénix, feminista, madre y mujer sorora. Belia, bienvenida. Como siempre, es un gusto que nos acompañes en este espacio dedicado a la sexualidad, en específico, la sexualidad de las mujeres. ¿Cómo estás? Claro. Ay, qué gusto verlas otra vez. Sí. Siempre es un placer saludarlas, estar en este espacio donde hablamos de nosotras, desde nosotras, que es lo que a mí me ocupa y me tiene con todos estos proyectos en el aire que hoy vengo a comunicarles, a invitarlas a uno más. Claro, y Belia, pues como lo mencionábamos en la introducción de este programa, algo que de lo que nos vienes a comentar el día de hoy, pues vamos a reflexionar sobre cómo la movilidad forma parte del ejercicio de los derechos sexuales, la autonomía y la libertad de las mujeres. Así que platícanos de esta convocatoria, Territorios en Tránsito, Mujeres y Movilidad. Ay, pues estoy muy contenta. ¿Desde cuándo yo quería hablar de ello? Porque ustedes saben que yo me muevo en moto, que tiene todas las implicaciones, los riesgos generales que podemos pensar al respecto, pero también podemos problematizar cuestiones
de género, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a qué hora andas en la calle? Si sabes cambiar una llanta, pues a quién le pides ayuda en determinado momento, ¿no? O sea, quién te puede asesorar sin ese miedo a que algo te ocurra. O, por ejemplo, yo que transito la ciudad, o sea, en un primer lugar, quiero mencionar que moverte te da autonomía. Ya sea en transporte público o en un vehículo particular, te da autonomía que no todas las mujeres, de la que no todas las mujeres gozan, por razones socioeconómicas y hasta culturales, ¿no? Porque están ceñidas a un cierto espacio, porque todas sus actividades son cerca, y entonces, bueno, también tienen sus características, esas maneras de ocupar el territorio, como bien dices. Pero las que transitamos la ciudad, pues nos enfrentamos a riesgos, a horarios, a problemáticas sociales que nos atraviesan junto con otras, ¿no? O sea, que la marcha, que el cierre de vialidades, que ahora no te puedes ingresar en esta estación porque está cerrado, pero pues camina ahora 2 kilómetros. Camínate a la otra, pero pues ya llevas el tiempo justo para ir por tus hijos. O sea, las mujeres creo que nos enfrentamos a una serie de situaciones diferentes a los varones, sin duda. Totalmente. Porque aparte estamos todavía a cargo de las crianzas, de las y los hijos, entonces hay que ir por ellos a los horarios de las escuelas, que sabemos que es completamente incompatible. Y que no significa solamente el cómo transitamos en el transporte. Llámese transporte público, o en este caso tú que te mueves en moto, o mujeres que tienen auto. Es que no solo es eso, sino también justamente lo que tú comentas. Tienes que marcar una ruta, el horario en el cual tienes que salir, porque tienes que ir por tu hijo, a lo mejor hacer otro tipo de actividad, no sé, ir por el súper, etcétera, alguna otra cosa, pero también incluso hasta cómo tenemos que ir vestidas, ¿no? Sin duda. Claro. Me llevo zapato cómodo, sandalias, o me llevo tacones, o llévate doble, ¿no? Porque si no, Claro, porque ahora lo que se usa es que sales en tenis de tu casa, llegas al trabajo y te pones los tacones, ¿no? Más la lonchera. Bueno, y vienes cargando hasta el perico, porque no se puede, ¿no? No sabemos cargar poco, pero aparte, pues, estamos cubriendo necesidades básicas, ¿no? O sea, tu alimentación y probablemente la de tus hijos cuando los acercas a tu lugar de trabajo, pues también procuras llevar el alimento de ellos. Entonces cargas a veces por 3. Digo, ahora las mujeres ya no estamos teniendo tantos hijos. O sea, en mi trabajo puedo decir que quien tiene hijos tiene 1 o 2, pero pues cargas lo de 3, ¿no? Claro. Porque ahí comen y luego el regreso es con todo y chamacos y cómo tienes incluso que llegar 1 hora antes a laborar, que no se te toma en cuenta porque no es el horario institucional, porque pues tus hijos entran a las 8. Claro. Y entonces, ¿qué haces? O a las 7. O a las 7, si es secundaria. ¿Te regresas a tu casa? No. Entonces, pues ya te llegas al trabajo y sí, claro, ahí igual desayunas, te acabas de peinar, de arreglar, pero sí son 2 horas que para ti pues no representan pues ya ninguna productividad, digo, o sea, para tu trabajo, porque para una sí. A menos de que estuvieras haciendo un curso que esa media hora, esa hora te diera oportunidad, pero en realidad yo creo que estás tan agotada que apenas te da tiempo de acicalarte un poco, respirar y ya empezar a laborar, ¿no? Y justamente pensar en todas estas situaciones de las que los hombres pues ni se les ocurren, o sea, ¿cómo tengo que salir si tengo que llevar doble? Es más, hoy puedo decir que se me olvidaron los tenis, porque tengo unos para manejar la moto y la lluvia y bla, bla, y otros ya para el stylist, ¿no? Ajá. Y se me olvidaron. Entonces, bueno, o sea, que pues... traes los tenis de la moto. Traigo las botitas de la moto, de agua, ¿no? Sí. Ni siquiera son como unas botas diferentes. Entonces, bueno, tenemos maneras diferentes de ocupar y a mí me preocupa, me preocupa por un lado y me ocupa que las mujeres hablemos de ello, pues para que también en estos espacios otras mujeres que nos vean desde sus lugares de poder, o sea, desde las políticas públicas, desde esos espacios de toma de decisiones, pues puedan decir, a ver, o sea, aquí falta luz, aquí falta, pues, no sé, que hagamos seguridad, algo alusivo al tema, aquí, pues, los horarios
pues están muy desfasados. O sea, el hijo sale a las 12:30 de la escuela y tú sales a las 4:05, si bien te va. Entonces, ¿qué haces con los niños en ese tiempo? Hace poco les decía a mis hijos que mi mamá trabajó mucho tiempo en Pemex cuando nosotros éramos pequeños, entre primaria y secundaria. Y Pemex ofrecía un espacio de estancia. O sea, permitían que las madres trabajadoras, sobre todo madres, porque estamos hablando de hace 30 años, salieran a recoger a las y los hijos, y había un espacio que pagaba la propia institución para dejarlos ahí otras 2 horitas, hacías la tarea o no hacías nada, cotorreabas ahí con otros niños, y luego ya te iban a recoger después de la salida laboral, ¿no? Entonces, eso actualmente no conozco ningún lugar, empresa privada o institución que dé algo similar, entendiendo que hay una incompatibilidad grande, ¿no? Porque no es ni 1 hora ni 2, ¿sabes? Lo más a lo que llegan es permitir a las mamás que lleven a sus hijos al trabajo. Lo que conlleva que pues las siguientes 2 horas ya tu productividad baja al 50%. No, porque es que también hay que estar cuidando al niño de que pues, no sí, ya no estás enfocada en lo que estás haciendo. Pues, lo pones a hacer la tarea para que pues, se medio entretenga. Entonces, como las mujeres, nuestros recorridos diarios tienen que ver con esta operatividad que a lo que le podría yo anexar un corchete de lo que ya se ha hablado, ¿no? La carga mental. Claro. O sea, no es nada más la carga mental en tu casa de todos los pendientes que le tienes que recordar a veces hasta la pareja varón, sino que fuera de ese espacio doméstico mantenemos esta carga mental de todo lo que tenemos que traer, y luego de regreso pues tienes que comprar las tostadas para la comida y ahí estamos la papelería hablando del chamaco. Estamos hablando de mujeres que tienen una vida en pareja, ¿no? Que tienen hijos. Pero también la movilidad de las mujeres jóvenes ahora, que está limitada o está, digamos, pues sí, limitada a cuál es la seguridad, ¿no? Cuál es la ruta que voy a tomar, qué ruta me genera menor riesgo. Y como decía Edith, ¿cómo me tengo que vestir? Porque si yo quiero ir a mi trabajo en minifalda, pero resulta que hago 3 horas y que voy a usar el metro y que voy a usar micro, pues entonces me salgo en pants, y así como los tacones, llego al trabajo y utilizo 20 minutos para cambiarme y transformarme, ¿no? Claro. Que es la otra parte de la movilidad que tenemos las mujeres, y que son cuestiones que rara vez se revisan, sobre todo por las autoridades, ¿no? ¿Qué pasa con el asunto de la violencia, ¿no? ¿Qué pasa con la inseguridad en el transporte público? Que ya de entrada sabes que debes de esconder el celular, o que sí, claro, casi te metes el dinero en el zapato, y ya. Esos son trucos que ya ahora... Claro. No, bueno, antes era en la chichi, pero sí, ahora pues sí, ya. Pero hasta ahora te quitan los zapatos. Claro, o sea, ni siquiera podemos confiar en las plataformas. Por todo lo que está pasando, o sea, ya podemos incluso hacer una estadística de todos los casos en los que las mujeres en plataformas de transporte pues han perdido la vida o han tenido situaciones de riesgo, ¿no? Sí, hasta en el transporte pues de pronto ya no sabes dónde quedó, si pasó del metro, salió, tomó un micro, un taxi, y entonces no supieron en dónde fue donde las mujeres se pierden, ¿no? Claro. También, o sea, donde son víctimas de estos delitos constantemente. Entonces, la movilidad me parece que es un tema sumamente relevante, por eso está este proyecto Mujeres en Movilidad. Platícanos cómo y por qué surge. Aquí el eslogan es: movilidad no es solo desplazarse, sino observar todas estas situaciones que nosotras tres podemos, a lo mejor... Son cosas que nos han atravesado, pero a lo mejor podemos pensarlas, ¿no? Con empatía hacia otras mujeres. Pero justamente queremos que las mujeres de primera mano, las estudiantas, las trabajadoras o las amas de casa que desarrollan todo este trabajo local de ir al mercado, de ir por el niño, pues también tendrán sus implicaciones. Claro. Y queremos que todas nosotras hablemos de ello en temas de seguridad, en temas, por ejemplo, por mencionar... Esta propuesta vino de lo que yo he observado, evidentemente, en mí,
Y, por ejemplo, en una hermana, los lunes que tiene la custodia de su hija la tiene el marido, atravesó por un proceso de violencia vicaria que todavía está en juzgados, ya tienen, pues, ya se establecieron las visitas, etcétera, y se ha mantenido con formalidad porque la juez lo amenazó de que si no respetaba los acuerdos y dejaba de molestar, pues inmediatamente se iba a revocar la custodia a su favor. Entonces todavía están en eso, pero eso implica que mi hermana, con este día que le asignaron, tiene que ir a trabajar el lunes, me parece que es el lunes, ella anda en transporte. Entonces el lunes tiene que llegar a su trabajo un poco antes para cubrir cierto horario, luego irse por su hija ya por la Náhuac, por donde están las oficinas de Pemex, por esa zona. Luego, pues, para aprovechar un poco estar con la niña y darle un poco de lo que ella también es. Mi hermana es cantante en sus ratos libres. Entonces la lleva a un coro de niños, pues también para esta parte de brindar algo más a las y los hijos. La lleva a un coro, pero entonces nada más puede estar una hora porque hay que entregársela al señor y entonces córrele otra vez, súbete al metro. Entonces ese día carga 2 mochilas, evidentemente pues los toppers de la comida, va a un lugar y luego va a llevársela al señor a la casa. Todavía ahí me parece que apoya un poco para bañarle, etcétera, y se va a su casa. O sea, es un día que se la pasa varias horas en transporte público, ¿no? Y así pues varias compañías de trabajo. Y fíjense, también quiero problematizar lo que decías, ¿no? O sea, las mujeres nos desplazamos, muchas en transporte público, muchos en transporte privado, pero las que se mueven en transporte público, que pudieran tener capacidad económica para mantener un vehículo, porque sabemos que es todo un tema, a veces no lo hacen, porque también desde una situación de género nos han dicho que las mujeres somos nerviosas, o porque, pues bueno, en las primeras veces que tratas de manejar, pues se te apaga el coche, y entonces eso ya es motivo para que nunca más agarres un coche o una moto, que ahora están tan de moda, pero bueno, un coche, ¿no? O sea, hay muchos testimonios de mujeres que sí, yo sí quería, pero es que pues aprendiendo a manejar se me apagó, no pude subir una pendiente y ya tenía todos pitándome atrás, y entonces eso como nos mete en un estado de estrés del que nadie habla, ¿no? Del que nadie pues se ha ocupado de atender, ¿no? Es como un mini estrés postraumático. Es mucha la presión, ¿no? Y eso ya condiciona que nunca más te hagas de un vehículo porque aparte eres muy nerviosa. Claro. O a lo mejor tuviste un leve accidente y entonces te dio miedo y en ese Pero ¿quién no ha tenido un accidente? Y no me digas que el transporte público no sale peor. Genera bastantes más accidentes entre pisotones. Es como generar miedo en las mujeres, ¿no? O sea, esto que te dicen constantemente, ¿no? Como dice de las mujeres al volante, peligro constante, ¿no? O sea, cosas así que te gritan porque la verdad es que tú dices, bueno, o sea, hay hombres también que manejan tan mal que tú dices... Hay datos muy objetivos de ese tema porque la prima vehicular para cualquier seguro es más alta para un hombre. Por eso insistimos en que debe segregarse toda la información por sexo. ¿Por qué? ¿Y por qué es más cara? Pues porque ellos tienen una incidencia más alta en la comisión de accidentes. Exacto. Por lo que tú quieras, porque van en estado de ebriedad, porque no se fijaron, porque se les atravesó el perro o por violencia, o sea, porque se estaban correteando y alcanzaron al otro y le chocaron. O sea, las mujeres pagamos una prima menor porque nuestra incidencia es muchísimo menor. Entonces, ese dato es culturalmente muy conocido, o sea, esa frase es culturalmente muy conocida, si se usa para denostar a las mujeres que manejan, cuando objetivamente podemos invalidar completamente ese argumento. Y que en la convocatoria ponen esta temática, ahorita nos vas a decir cuáles son los ejes para poder escribir, que tiene que ver con las fronteras físicas y emocionales.
Y justo es con esto que estás mencionando, que hay mujeres que sí en dado momento se animaron a usar algún transporte, auto, bicicleta incluso, o la moto, pero por alguna situación que vivieron dejan de usar ese transporte y bueno, ya tenemos que optar por el transporte público. Claro. Entonces, creo que dentro de esta movilidad y que está dentro de esas temáticas que ustedes proponen, digo ustedes porque es una colaboración que haces desde tu libro de Imaginarios con la editorial que saca este libro, que es Gilal. Entonces, sabemos que esta perspectiva viene también desde las vivencias propiamente de las mujeres y que, si no me equivoco, están tomando como el espacio de atención o que escribamos las vivencias que tenemos en el metro de la Ciudad de México. Sí. ¿Solamente es usando ese transporte o va a haber más amplitud en decir, ok, comenta cómo te mueves en vehículo, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ahorita, ¿por qué solamente abocarse al metro de la Ciudad de México? Fíjate. ¿Por qué ese espacio? Gilal tiene por su lado, ahí métanse a las redes de Gilal, editorial Gilal, tiene por su lado esta convocatoria de historias del metro. Esa convocatoria es mixta y justamente lo que queremos es que, pues, todas las personas usuarias del metro, pues comentemos cómo viajamos, a qué hora viajamos, qué tan fácil, difícil, complicado, estresante es transitar. O, por ejemplo, yo puedo pensar que cuando necesito ir a CEU, por ejemplo, pues optaría por el metro, porque llego directo con 6 pesos, ¿no? Sí, hora y media de traslado, pero pues la misma hora y media que me voy a echar por fuera, más los 100 pesos de gasolina, ¿no? Y más dónde estacionar. O sea, quizá podemos hablar de que el metro nos lleva a todas partes. Y ese, por un lado, es una convocatoria que Gilal tiene, que son mis amigas, mis cómplices en todas mis locuras. Y por el otro lado, yo tomé, pues, un poco siendo la madrina de todo esto, este primer texto de Imaginarios. O sea, todo lo que quiero hacer a nivel literario va a tener ese sello, ¿no? De imaginar, porque como lo comentábamos la otra vez, pues tiene todo que ver con que sea desde nosotras y para nosotras, ¿eh? O sea, digo, también quien lo lea, pues tendrá esa amplitud de universo, ¿no? Que somos. Pero también queremos hablarle a las mujeres, ¿no? Que no se están viendo reflejadas en este tema en ningún lado. Y desde Imaginarios también lanzamos esta convocatoria porque a mí me parece muy importante conocer no nada más lo que yo vivo, que puede ser muy particular, sino pues lo que muchas vivimos y pues tener así una visión panorámica de esta preocupación. Y también, pues, no sé, quizá en algún momento llevarle espacios de incidencia. O sea, tengo amigas políticas que trabajan, pues, temas de género, varios, y que puede ser traer un sustento de, o sea, ya las mujeres están diciendo también a manera de propuesta, ¿no? O sea, yo siempre soy muy aterrizada como en, ok, esta es la problemática y ¿qué proponemos? Mi propuesta es esta, abrir el espacio para que hablemos del tema. Y luego, pues quizá vendrá una segunda propuesta en el sentido de vamos a llevarlo a espacios de toma de decisiones, vamos a generar mesas para que transitemos con mayor seguridad y hasta con mayor placer, porque, perdón, ¿ustedes leen en el metro como leíamos antes? No, ya no se puede. Vamos a seguir platicando de ese asunto. Vamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar a Claudia Gómez interpretar Soltarlo. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer.
Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre, que vuele, cantando del pecho. Acabamos de escuchar Soltarlo, a cargo de la cantante colombiana Claudia Gómez. Las invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar como Sexprovoz Oficial en Facebook, en Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. Estos espacios son para que ustedes nos compartan algún comentario, opinión o sugerencias para próximas emisiones. Nosotras estamos conversando con Belia Arroyo. Ella es abogada, sexóloga con enfoque feminista y autora del libro Imaginarios. Belia, en este primer bloque ya nos has estado platicando sobre esta convocatoria que es Territorios en Tránsito, Mujeres y Movilidad. Y bueno, también queremos conocer pues cuáles son las bases, quiénes pueden participar, hasta cuándo tenemos el chance para poder escribir. Y obviamente hemos estado platicando sobre la movilidad porque es una manera de invitar a las mujeres y que conozcan también cuál es la temática y se decidan a escribir y podamos mandar algunos textos para esta convocatoria. Sí, me encanta que así lo menciones porque no vamos a tener como tal un tallereo, pero sí vamos a hacer una corrección de estilo. Entonces, no se preocupen si no son tan duchas en la escritura. Vamos a tener, pues sí, una parte de tiempo para poder pulir los textos y que digan exactamente lo que ustedes quieren decir. Lo que nos interesa es, evidentemente, conocer su cronología de eventos, ¿no? A qué hora salgo, qué transito, voy para acá, voy para allá, pero también cómo eso los hace sentir. O sea, el cargar doble, pues la preocupación por cuando el transporte se averió, te bajaron, hay una marcha, y que pues lo podamos hacer desde cualquier lógica, ¿no? O sea, está del transporte cuando nos desplazamos de un lugar a otro utilizando estos medios, o bien las mujeres que su tránsito es más local, pero pues por lo mismo también en el inter, yo lo veo, ¿no? Cuando me ha tocado ir por mi hijo, cuando tengo oportunidad, pues esperarlo a la salida de la escuela y luego a ver qué te encargan de la papelería, entonces vamos a la papelería, pero pues mientras igual pasas por la tortillería, entonces te compras tu kilo de tortillas. Aprovechas. Y entonces vas haciendo como esas pequeñas paradas. Por eso te decía que tenemos que marcar la ruta. Para llevarte, pues en una sola pasada, pues varias cosas, ¿no? Porque pues ya llegando a casa, pues es acabar de preparar la comida y entonces, que me faltó el ajo, entonces vuelvo a salir. Entonces, bueno, también tienen algunas vicisitudes en su propia lógica y que no están excluidas de esta convocatoria. De hecho, de verdad, afirmo la invitación a que no es nada más a las que
nos desplazamos en grandes distancias, sino aquellas que también transitan localmente pues su comunidad, y cómo pues en el inter quizás hasta conoces otras mujeres y te acompañas con ellas, y se hace otra lógica de relación, ¿no? Me acuerdo mucho que en la película Chicuerotes de Gael García, Sí. es otra temática, pero hay un espacio físico que eran lavaderos, ¿no? Donde pasan algunas cosas ahí con los personajes, y entonces, como nosotras, pues sí, o sea, buscamos relacionarnos, platicar, conocernos, y pues estas lógicas a veces nos lo permiten o a veces no, ¿no? Por un lado, pues andas muy acelerada y que vas por los jitomates, pero sí te encuentras a la vecina, y cómo le va. Chismecito por acá. Mientras a veces barro mi banqueta, pregunto por mis vecinos, sobre todo si son adultos mayores, que ya no he visto, ¿no? Porque pues ya no pueden caminar, la calle es de adoquines y se pueden tropezar, y luego digo, quizá ya falleció, ¿no? Y pregunto y afortunadamente no. Pero sí, o sea, estas lógicas locales y las que nos desplazamos. Y la convocatoria sigue vigente, es todo julio y todo agosto. Entonces tenemos tiempo para que todavía lo podamos subir el texto. Son 2 cuartillas, o sea, no es tanto que se haga. No hay criterios, por ejemplo, imposible de Arial 12. Sí, hay el típico interlineado. Yo creo que métanse a las bases para que lo conozcan puntualmente y no les vaya yo a confundir. Pero son 2 cuartillas. También Editorial Gilal, que son maravillosas porque entienden todo este enfoque de género y que no todas las personas están tan aguzadas con el uso de las tecnologías y que Word y ahora cárgalo y un correo y bla, bla. En el mismo lugar donde ven las bases, se habilitó pues sí, como un espacio donde ahí pueden escribir ¿Como un drive? Sí, ahí pueden escribir el texto con todos los requerimientos que se necesitan, y pues eso... Sí. Pega eso, o escribe aquí tu cuento. Ya sea que lo hayas escrito en tu Word y lo pegues ahí, o mandes el Word por correo, o que lo pegues ahí, o que lo escribas ahí. Entonces hemos tratado de que en particular esta convocatoria tenga todos los mecanismos de facilidad para que las mujeres, para que estas barreras, ya sea tecnológicas o cualquier cosa que se les pueda llegar a atorar, no sea un impedimento para que las mujeres hablemos. Entonces, justo esa es la visión de género feminista, y digo las 2 palabras, aunque sabemos que todo lo de género es feminista, pero para que se entienda, pues en lo que hacemos desde Editorial Gilal y desde lo que yo me hago en todos mis espacios, porque queremos conocer pues la realidad de las mujeres en este tema en particular. Y luego pues ya, no sé, ver resultados y ver qué temas ahí nos ocupan más. Y puede ser desde el rango de edades de 18 a 80 años, vaya. O sea, no hay límite de edad, porque también las adultas mayores, cómo transitan la ciudad, Claro. manejan, no manejan, qué hacen, ¿no? En sus horas. Sabes que me ha tocado mucho en el trolebús que pasa acá, Eje Central, que como la movilidad también para las personas adultas mayores ya con su tarjeta de INAPAM pasan gratuitamente. Claro. Bueno, pues ves, pero infinidad de adultos mayores transitar por ahí. Me tocó una vez una pareja de adultos mayores que la señora, esto que dices que va uno platicando, ¿no? Pero la señora iba como peleando con su esposo, y la señora se pasa como a la mitad, y el señor se queda ahí como, abra la ventana porque hace mucho calor, no sé qué. Insistía, llegaron a la parada, la señora se baja sin fijarse de su marido, el señor camina y empieza a preguntar, ¿no ha visto una viejita de pelo cano? O sea, en un trolebús que había muchos y además estaba atascado. Y la señora está abajo gritándole,
no recuerdo cómo se llamaba el señor, pero le gritaba, fulanito, fulanito, y todos así nos quedamos, pues obviamente nos reímos porque el señor preguntaba por su esposa, pero la señora ya había bajado, ¿no? Entonces, sí. Esta movilidad también en los adultos mayores, pues te genera este tipo de circunstancias, más cuando van en pareja, ¿no? También adultas mayores que la verdad es que he visto mucha solidaridad en este transporte con los adultos mayores porque son muchos los que van y a veces llevan bolsas pesadas. Por ejemplo, hay mujeres adultas mayores que van con su mandado, pero te estoy hablando de mujeres de 80 años que van con su mandado y hay quienes la ayudan a bajar y le bajan la bolsa, o sea, eso que no se ve en algunos otros transportes, ¿no? Que con esto nos da oportunidad de hablar también de la empatía, del buen trato, que es lo que yo repito como merolica, ¿no? En los espacios, porque nos hemos acostumbrado a que todo es rápido, que el estrés nos gane, que... O la indiferencia también, ¿no? Sí, o sea el mismo estrés y la misma lógica de yo tengo que llegar, pues yo también, hermana, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el otro día me vi ya saliendo de vacaciones, que por fin, 15 días. Pero el primer día me fui a desayunar con una amiga que tenía tiempo que no veía, a las 11 de la mañana en uno de estos restaurantes de cadena, y está lleno de adultos mayores. Muchas mesas de solo mujeres, ¿no? O sea, ¿qué hace ya una adulta mayor que todavía tiene, pues cierta salud que le permite tomar un transporte público, que le permite pues estar ahí con su grupo de amigas, ¿no? O por ejemplo, yo veo a las mujeres en mi cuadra que pasan al centro cultural porque hay clases de yoga. Esas historias también nos interesan. De baile, claro. Entonces vamos a ver qué tanto llega de qué tema, también para poder segregar y hacerlo pues por temáticas, pero en realidad nos importa todo, ¿no? Cómo nos movemos, a qué peligros nos enfrentamos. Sea positivo o negativo, hay que hablar de las experiencias que cómo nos sentimos, qué proponemos o sea, a lo mejor yo no puedo ver lo que ve una adulta mayor, me queda claro, ¿no? No puedo ver lo que en este momento ve una chica estudianta, ¿no? Acabo de felicitar a una niña del CCH Oriente que se quedó en la Facultad de Derecho de la UNAM, y lo que me llamó la atención es que es turno vespertino. Entonces, mi cabeza, dije, se va a enfrentar a esta complicación de salir a las 9, 10 de la noche, caminar a Copilco. Digo, ahí va toda la raza, ¿no? Pero caminar a Copilco, me parece que ya vive en el oriente de la ciudad, y atravesar en metro toda la ciudad. Entonces, o sea, la otra vez alguien me decía que yo sobrepienso. Pues sí, un poquito. Un poquito. Creo que todas. Porque pues a eso nos ha empujado pues también el para sistema, prevenir, ¿no? O sea, hay que pensar para ver cuáles son los obstáculos que podríamos tener o los riesgos y prevenirlos, ¿no? Claro. Belia, ¿qué se va a hacer con estos textos que lleguen? Se van a compilar y se va a editar un libro. Ahí hay algunas características que hay que observar para quien participe. Y para quien quiera su ejemplar, y para quien también esté quizá en su momento en posibilidad de acompañarnos a las presentaciones organizadas por Editorial Gilal, porque pues queremos que nos vayan a escuchar, o sea, queremos ocupar también los espacios pues de las delegaciones. En este caso, Editorial Gilal ha tenido una alianza importante con la delegación Tlalpan, que se ha abierto a sus espacios culturales para justamente estas convocatorias, pero también buscar otras delegaciones que nos abran los espacios culturales que, son nuestros. Claro. No, nada más hay que proponer y hay que allegarse con quien tenga esa toma de decisión y bueno, entender que todos son que tenemos que promover nuestro trabajo y acceder a los lugares también con las personas que pueden hacer lo posible, ¿no? Que muchas de ellas están comprometidas con el tema, muchos de estos centros son a cargo de mujeres, no sé por qué, quizá porque todo este tema de personas es más de mujeres, ¿no? En este caso nos conviene porque pues nos interesa espacios, ¿no? Mucho que también sean las propias mujeres,
en instituciones o en espacios públicos o privados nos concedan esta prioridad y tal cual este espacio, ¿no? Ok. Vernos ahí y vernos como autoras, aunque no nos dedicamos de manera profesional a la escritura, pues vernos como autoras. O sea, ¿cuántas de nosotros tenemos algo escrito ahí enterrado en el cajón? O que podemos escribirlo, ¿no? A partir de nuestra vivencia y de... Incluso lo podemos escribir como lo narraríamos, ¿no? Claro. O sea, en ese momento de plática con cualquier otra amiga y decir, oye, me pasó tal en el metro. Que insisto, pueden ser cosas positivas o negativas, pero todo hay que platicarlo o todo lo platicamos con alguien. Podemos problematizar algunas cosas, podemos también, me interesa también, aparte de todo lo problemático que puede ser, pues que hablemos un poco del placer, ¿no? Yo el otro día escribí un texto, ese día fui a Coyoacán y pues me tomé mi café, súper bien, me dieron las 10 de la noche y a las 10 de la noche bajé por Eje Central y no sé en qué placer me da manejar a esa hora, porque pues, tráfico ya no hay, pero aparte es que agarras un verde, un semáforo verde y todo. Y Infinito. te vas de Sí. carrerita hasta donde tope y de regreso pues se van prendiendo los rojos. O sea, me parece una maravilla. Sí, no, genial. Y sentir el aire y que ya no tienes esta complicación del tráfico, del horario, ya, Qué digamos que ya bendición. Sí. hay que llegar, pero pues tampoco es que sea Como mandato, podemos ¿no? vivir. Tampoco es que vayas a 100 por hora o a más. Sí, no. Que esa vialidad en particular te lo permite porque Sí. es una recta y si agarras verdes, pues le puedes subir tantito. O sea, para mí es un placer Sí. que de verdad las invito a no perderse en sus diferentes lugares de tránsito porque... o sea, es algo que no sucede todo el tiempo. Claro. No, y es que además es escribir para nombrar lo que permanece guardado o en silencio, como podemos escribir estas cosas que nos pasan en el transporte del acoso, el hombre machín que se pasa, ¿no? Contigo, como también las cosas bonitas y que tienen que ver con el placer, Graciosas. que a lo mejor te encuentras a un chico guapísimo que ya te echó la miradita, ya te empiezas a Claro. crear historias. Digo, hay que tratar de Sí. escribir Es lo que lúdico, se venga, claro, ¿no? ¿no? Lo que se venga a la mente y que justo propongamos algo, Claro. ya sea para un bien de cómo se podría mejorar el transporte público o también platicar estas historias bonitas que suceden en la movilidad que tenemos las mujeres. Sí, Puede ser. hace muchos años, cuando yo empecé a manejar, o sea, te hablo de más de 10 años, pero no nada más manejar de recreación, sino a manejar para trasladarme, o sea, cambié el auto por la moto. La moto. Se paraban los muchachos, ahora ya hay evidentemente muchas más mujeres, cosa que me da mucho gusto, yo todos los días las cuento, a veces encuentro 3, a veces encuentro 5, Ajá. a veces encuentro, las veo con unos motones ya impresionantes, otras en motonetas o en las bicicletas nuevas, ¿no? De las eléctricas. Ajá. Pero se paraban los muchachos y me alzaban el dedito, como diciendo, Bien. chido. Entonces, bueno, se han acostumbrado a vernos. Los motociclistas somos un grupo muy solidario, de origen, pero pues también hay de tener sus cositas ahí de machismo. Pero en mi experiencia siempre me ha tocado que me levantaron el dedito. Cuando ven que eres mujer, se bajan a apoyarte. Ujú. Y con un cable, el otro se me zafó el mofle. Es que en el traqueteo de la ciudad Ajá. se desatornilló y se me zafó el mofle, pues, con lo que pesa. Y pues me bajé y al ver que eres mujer, la verdad es que yo creo que también es una seguridad para ellos. Claro. O sea, a veces la gente ya no Sí, se baja a ayudar a hombres. porque pues no sabe, a otros hombres, Sí, porque no sabes si te van a asaltar o qué, ¿no? exacto. Entonces, o sea, que seas mujer también es una seguridad en ese contexto Ujú. para ellos de que no los vas a robar, ¿no? Y entonces es un ganar-ganar, Exacto. ¿no? Conocernos entre todas y todos es un ganar-ganar. Esta como que convocatoria es solo para mujeres porque mi trabajo está dedicado a las mujeres, pero no significa que los hombres no puedan leerlo, ¿no? Ujú. Y conocer cómo nuestras preocupaciones y cómo los varones también pueden sumar. Número 1, en el transporte público cierren las piernitas porque Por favor. esto se considera una favor. forma de dominio. Eso es lo que ¿no? llamamos espacio vital. En el transporte público,
tenemos que hacer énfasis en esto, el espacio vital, cosa que no lo conocen. Claro. Entonces, imagínate Que además cómo los vas. asientos están muy marcados, o sea, como para Bueno, que no eso lo es una, conozcas. pero sí hay hombres que por más que les dices, por favor, les te puedes vale. recorrer o no. Y Sí. este asunto de ir junto contigo, pegados, es terrible. Y eso se vive diario. Bueno, yo que uso Sí. el transporte público. Entonces, Fíjate, sí. cuando dicen, Vamos a seguir conversando sobre eso, pero vamos a hacer antes una pausa musical. Vamos a escuchar a Camila Pérez interpretar Prisa. Hace ya tiempo que estoy pensando tomar un rumbo distinto, dejarlo todo sin decir nada y abrirle paso al instinto. Pero esta dicha que tú me has dado parece ser suficiente para quedarme y dejar que duerma ese antiguo sueño en mi mente. Llevaba conmigo a todas partes un cuadernito de flores, donde escribía todos mis planes, mis sueños y mis temores. Hasta que un día, como si nada, me encontré con tu sonrisa y mi cuaderno quedó olvidado hasta convertirse en ceniza. Y aunque muy de vez en cuando se asoman por la ventana esas viejas ilusiones que me despiertan las ganas, la vida me está enseñando que no hay por qué tener prisa. Si me toca morir joven, pues que me mate tu risa. Y aunque muy de vez en cuando se asoman por la ventana esas viejas ilusiones que me despiertan las ganas, la vida me está enseñando que no hay por qué tener prisa. Si me toca morir joven, pues que me mate tu risa. Si me toca morir joven, pues que me mate tu risa. Si me toca morir joven, pues que me mate tu risa. Escuchamos a la cantante Camila Pérez de Ecuador interpretar Prisa. Nosotras continuamos con esta conversación hablando de esta convocatoria que nos invita a escribir a las mujeres sobre cómo transitamos, cómo nos movemos dentro de la ciudad o propiamente desde dentro de nuestra comunidad para que lo compartamos. Y nos estás comentando, Belia, que lo que llegue, los escritos que lleguen, se va a publicar una antología, que eso es bueno. Creo que es una manera de incentivarnos también a que nos animemos a escribir nuestras historias y también desde cómo lo vivimos dentro de la ciudad o fuera, ¿no? ¿Esto es solamente para mujeres que viven en la Ciudad de México o también podría ser alguna otra mujer que nos escuche en algún estado de la República? Claro, o sea, estaría súper interesante que desde otros lugares que tienen otras lógicas de movilidad pudieran llegar escritos. Entonces, esta convocatoria es abierta a mujeres en cualquier lugar, hablando del desplazamiento, del territorio, cómo transitamos, con quién transitamos, cómo lo hacemos, cómo nos sentimos, de cualquier rango de edad, que tengan este interés también por la escritura, porque también desde Editorial Gilal, desde Imaginarios, desde todas las plataformas donde colaboro, nos interesa mucho regresar a la lectura, ¿no? Hemos perdido habilidades cognitivas, o sea, del intelecto. No nada más se queda en una simple actividad que se va perdiendo. Estamos perdiendo vocabulario, estamos perdiendo maneras de razonar, estamos perdiendo gramática, ¿no? O sea, cómo configuramos los enunciados a partir de lo que aprendemos, pues sí, en todos los lugares, pero a través de la lectura, que me parece valiosísimo. Yo creo que todavía nosotras salvamos esa generación donde sí había una obligación por la lectura y no teníamos obligación, que no veo mal todas las obligaciones que nos han impuesto. Pero es que ahora ya no hay ni de obligación, ¿no? O sea, ahora ya lo eliminaron. Es que ahora obligación y responsabilidad son palabras endemoniadas, ¿no? Y me parece que son vitales. Claro.
en sus lugares y dentro de sus contextos son necesarias, ¿no? Porque realmente antes no era una obligación. Los textos que te ponían hasta te agradaban y buscabas algún otro más del autor y demás. Ahora que no existe la obligación, que es solo si la persona quiere, si desea, pues ¿cuándo? Entonces, pues cuando no, mejor ver redes sociales y hace lo que quiere, ¿no? O sea, en realidad estamos en un contrasentido porque, pues, por un lado mucha libertad, pero ¿en qué lo ocupamos? Exacto. Entonces, sí, también es una propuesta para retornar a la lectura, ya que tengamos, ahora sí que otro libro publicado desde Editorial Gilal e Imaginarios. Y, pues, yo también por mi parte estoy creando una biblioteca de mujeres con mi propio acervo para hacer estos mecanismos de préstamo en mi localidad. No sé si apenas vieron una entrevista que salió en Canal 11. De las chicas que abrieron una librería en Iztapalapa. Que se llama Maleducada. Tengo muchas ganas de ir a ver qué encuentro. Vamos. Yo también. Vamos. Hay que hacer ese tour. Porque también me he propuesto, por ejemplo, bueno, eso es, pues también ir a conocer otros proyectos. Desde mi lugar abrí este espacio de literatura donde podamos generar encuentros presenciales con 2, 3 mujeres, 4, 5 y luego las que se sumen, ¿no? Porque y más en estos tiempos. Ojalá en cualquier lugar, porque muchas actividades de este tipo están centralizados ¿a qué? A la Roma, sí, a la Condesa, en la del Valle, en CEU y por allá. Sí. O sea, ¿qué hay en el oriente? ¿Qué hay en el poniente? ¿Qué hay en el norte? ¿No? Sí, no. Y me queda claro que igual con muchas ganas te desplazas a algo, ¿no? Yo me he desplazado porque tengo la facilidad. Pero hay quienes no tienen. Pero hay quienes no. Entonces se quedan sin este encuentro o sin esta oportunidad de conocer otras cosas, ¿no? Claro. De las que quizá ven podría haber algún proyecto en esas zonas, pero desafortunadamente hay poca difusión, nadie se entera de que hay, porque también hay casas de cultura, también hay espacios culturales. Y seguro hacen cosas muy interesantes ahora desde las utopías, desde los pilares. Entonces necesitamos ocupar espacios, necesitamos pues meternos a estas actividades. Bueno, pero aquí es el trabajo desde mujeres, para mujeres, ¿no? Y esta es una buena forma de ocupar, no solo de hablar de nuestra movilidad, de lo que vivimos, sino de ocupar los espacios. Claro. Hablando de esto, ¿no? También. Belia, recuérdanos fechas clave para mandar el cuento, cuándo se cierra convocatoria y pues estar atentas a la página. Tenemos todavía julio y agosto para mandar los textos. Visiten Editorial Gilal y ahí abren la parte de las convocatorias. También tenemos la tienda, tenemos libros escritos por mujeres en Editorial Gilal, que es una propuesta de la empresa para llegarnos títulos de mujeres, y entonces ahí ven todos los pormenores. De verdad, las invito desde su lugar de origen y de destino a comentarnos, conocernos estas lógicas que no siempre tenemos a la mano y poder compartir ya también con un producto material que yo creo que si algo nos ha caracterizado a las mujeres es que somos hacedoras. Claro. Digo, que no se invisibilicen, que se pierda, pues es otro tema, ¿no? Pero justo ahora, con este compromiso, o sea, necesitamos dejar vestigio de que estuvimos, y que me es muy importante ser referente, y no porque tenga yo gran currículum, o sea, ser referente de que aquí estuvimos y de lo que hablamos, y también referenciando a otras mujeres que nos han impactado, a otras mujeres que nos han allanado el camino de nuestras profesiones, incluso esta que puede ser para muchas un hobby o puede ser para muchas una actividad de encuentro con otras o de denuncia o de liberación o de terapia. Lo que necesitamos, ¿no? O de arte. Claro, ¿no? Sería un espacio que necesitemos. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, Belia. Queremos agradecerte muchísimo tu presencia el día de hoy aquí en Sexualidad en tu propia voz. Rápidamente, porque tenías para despedirnos de su libro Imaginarios, rápidamente. Aquí en Imaginarios tengo un texto que se llama Ellas en dos ruedas,
y dice: las veo cada vez más, amazonas del asfalto, apasionadas mujeres, hermanas de camino. Van surcando las calles y avenidas, rompiendo protocolos patriarcales, con cabellos largos, coloridos y ondeantes al viento, destellando glitter rosado, rojo o violeta en sus equipos. Sus traseros en contacto con el vinil se miran suaves y redondos, voluptuosos y sensuales. Su paso cuidadoso pero firme, más respetuosa sin duda del orden urbano, procurando cumplir el reglamento de tránsito, memorizando calles y avenidas, buscando caminos rápidos y seguros para llegar a sus destinos. Ellas, nosotras, afrontando el camino con confianza, hemos conseguido superarnos a nosotras mismas, nuestros miedos, nuestros nervios, conquistando independencia y autonomía. Ellas en 2 ruedas. Muchas gracias, Belia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y nos veremos para la próxima. Nos estamos viendo. Bueno, pues queremos agradecer mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy en esta charla entre mujeres. Recuerden que tenemos una cita los martes a las 22 horas y los jueves a las 20:30 horas. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Tu cuerpo. Tu placer. Tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación Yarden Saxofón. Participamos Fortino Longines, Michelle Solano, Frida Altamirano, Fernando Zenón, René Rosales, Brandon López y Jonathan Flores. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.